Hola chicos. Lenguaje 83.6. Léxico, o si lo quieres llamar de otra manera, cultura básica. Cultura básica, para tener alguna guía, porque la cultura es tan extensa, bueno, pues nos limitamos al léxico, al aprendizaje de palabras, y para sujetarnos a algo en el aprendizaje de palabras, como hay tantas, bueno, pues hemos cogido los prefijos griegos, un poquito por orden alfabético, que es como aparecen en el libro que me sirve de guía, y los vamos viendo. El primero de hoy es hidro, que seguramente que lo tienes oído. Hidro significa agua. Un momento. Significa agua. Y por eso, como el agua es muy habitual en nuestra vida ordinaria, pues habrá también muchas palabras que empiecen por hidro. Alguna, por ejemplo, hidrografía. Hidrografía. Si grafos significa gráfico, significa línea, significa dibujo, pues hidrografía será el estudio o la ciencia que se ocupa de la constatación de los ríos dentro de un mapa. Mapa hidrográfico. Oiga, ¿no aparecen las montañas? No, es que aquí solo van los ríos, o principalmente los ríos. Oiga, ¿no aparecen las fronteras? No, es que este está hecho solo para ríos. Hidrográfico. O un plan, bueno, el plan ya sería hidrológico, que sería otra palabra también. Hidrología. Si logos, logía es conocimiento de, pues entonces será conocimiento o entendimiento, o todas las cosas que están dedicadas o entienden de hidro, del agua. Principalmente pues de los ríos, pero ahí también intervendrían los lagos, etc. Hidráulico, pues hidráulico es todo aquello adjetivo. Hidráulico, pero principalmente se refiere a aquello que tiene que ver con la hidráulica. Y la hidráulica es una parte de la física que se ocupa de las fuerzas que ejerce el agua. El agua con la gravedad, con la ejerce presiones, ejerce fuerza, esa es hidráulica, la parte de la física que se ocupa de todo aquello que tiene que ver con el agua. Que a veces también por extensión se dedica o entiende también de otros líquidos, incluso de los gases, porque líquidos y gases están metidos todos en un mismo conjunto, que es el conjunto de fluidos. Pero como hidro era la primera que se estudió y tal, pues suele a toda la dinámica de fluidos se suele a veces en física elemental, que es la nuestra modestamente, pues se suele llamar como hidráulica. Otra palabra. Por cierto, de hidrología, como es una cosa, ya he dicho, muy manida, muy llevada en la vida real, tengo aquí un diccionario básico, que a veces son buenos porque se limitan al lenguaje más usual, al lenguaje que el estudiante debería dominar, y no meternos en otros diccionarios gordísimos donde ya nos perdemos con tanta cantidad de palabras. Entonces, de hidralguía, pues viene, de hidro viene la palabra hidratar. ¿Qué será hidratar? Pues será incorporar agua a algo. Ejemplo, unas setas, oye, esas setas están secas ya. Bueno, pero usted tranquilo, las mete en agua y se hidratan. Se llenan de agua y vuelven a adquirir su forma primitiva. Otra, hidroavión. Este está muy claro, es un avión que está hecho para ir sobre el agua, un avión que tiene que ver con el agua, que los habrás visto, y si no en la realidad, pues en las películas. Hidrocarburo, oiga, ¿carburo tiene que ver con carbón? Sí, y es que hay unos cuerpos químicos que principalmente están hechos de carbono y de hidrógeno, y entonces por el hidrógeno y por el carbono, qué sé yo, mira, el metano. Pues el metano está hecho con un carbono y 4 hidrógenos. Este es el famoso metano, ese que preocupa tanto a los investigadores del clima, porque resulta que es un gas
que al ser muy poco pesado sube a la estratosfera, a las capas más altas de la atmósfera, y allí ejerce una función no buena, no buena. Hace que los rayos del sol que entran en la Tierra no puedan ser rebotados. Al ser rebotados, este gas y otros no les dejan escapar. Entonces el calor se almacena en la Tierra. Ya ves tú qué curioso. Parece que la Tierra se tuviera que quedar con todo el calor que viene del sol. Pues no. Parte de este calor, por no decir mucho, casi todo, no, pero mucho, se rebota. Y hay partes que se rebotan ya en los gases que rodean a la Tierra. Es decir, llegan aquí y algunos penetran y otros ya aquí mismo rebotan. Bueno, pues de estos que rebotan una vez llegada a la Tierra y que los devolvemos, hay unos que al encontrarse con atmósfera de metano y otros gases que hacen el efecto de invernadero, como esos plásticos que ponen los invernaderos, que se preocupan ¿de qué? De que el sol que entra no salga. Claro, ahí es bueno porque las plantas quieren aprovechar toda esa capacidad calorífica, todos esos rayos, pero en el caso de la Tierra no. Entonces será el efecto invernadero y ahí está el famoso metano que no deja escapar los rayos. Vuelven y entonces aquí nos cocemos, elevamos indebidamente la temperatura de la Tierra. Menudo rollo cómo nos derivamos de una cosa a otra, pero es que todo está tan ligado. Hidrocefalia, pues es una enfermedad que afecta al céfalo, al cerebro, donde se está acumulando indebidamente agua. Sí, en los sesos, alrededor se almacena agua. Eso puede ser una enfermedad muy grave. Hidrodinámica, pues las fuerzas que afectan a esa parte de la física donde se trabaja con el agua para producir electricidad, para producir movimientos, etc. Hidroeléctrico, hidro y eléctrico será todo aquello que corresponde a la producción de electricidad a base de agua. En un pantano hay una presa enorme de mucha altura. Oiga, ¿cómo tan alta? Sí, porque entonces cuanto más altura, más fuerza hace el agua al caer, mueve unas grandes turbinas y producimos millones y millones de kilovatios de electricidad para las casas y para las empresas. Hidrófilo. ¡Ay, mira! El algodón que nos venden en la farmacia suele poner hidrófilo. ¿Sabes qué significa? Pues que es muy amigo del agua. Empapa rápidamente el agua, echas una gotita de agua y la absorbe. Es amigo del agua, algodón, hidrófilo. Hidrofobia, todo lo contrario. Fobos es manía. Fobia, que nunca me acuerdo bien, es con B, es manía, aversión, rabia a. ¿Qué es la hidrofobia? Pues mira, acabo de decir rabia. Pues la gente la ha llamado a la hidrofobia, la enfermedad de la hidrofobia, la ha llamado rabia. Oiga, pero esa rabia que suelen tener algunos perros, que suelen tener algunos zorros, que te pueden contagiar con su mordedura las ratas, etcétera, etcétera, y que es muy peligroso. Si te muerde un perro, tienes que ir al médico para que no te haya inoculado el virus de la rabia, que ahora mismo, pues discúlpame, pero no sé si es un virus, una bacteria, no estoy seguro, pero es la enfermedad de la rabia, o un coco. Pues este perro, que tiene rabia y que habrás visto su comportamiento en algunas películas, porque ya es difícil encontrarlo ya que se les vacuna contra la rabia, pues en realidad lo que más distingue a un perro con rabia de un perro simplemente rabioso que está ahí excitado porque han entrado en su territorio y él lo defiende, wow, 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 wow. Bueno, pues lo que distingue es que cuando pones agua a beber al perro con rabia, con esta enfermedad, con la hidrofobia, pues no puede ver el agua, la repele como si fuera el diablo, ni la bebe ni la puede ver. Es la hidrofobia, rabia al agua. Y que sepas que si una persona es contagiada de la rabia, puede adquirir los mismos síntomas
y esa aversión al agua. Y si esa persona, cosa que se ha dado a veces, muerde a otras, también se lo puede inocular. Es una enfermedad a tener en cuenta, la hidrofobia o vulgarmente llamada rabia. El hidrógeno, hombre, genos significa generar, crear, hacer, fabricar. Entonces, ¿qué será el hidrógeno? Un alguien o algo que fabrica agua. ¿Quién fabrica agua? Pues a ese gas, precisamente es el hidrógeno, se le ha llamado así porque mediante su composición de dos átomos de hidrógeno con uno de agua, que de ahí viene la fórmula de H2O, dos átomos de hidrógeno por cada uno de agua, forman una molécula o partecita mínima de agua. Entonces a este gas le han dicho, sí, hombre, el gas que genera agua. Ah, pues lo vamos a llamar el hidrógeno. La hidrografía, hidrología, hidrólogo, hidromel o hidromiel. Pues la hidromel es miel mezclada en una proporción adecuada con agua, que dicen que era lo que servían las valquirías, aquellas diosas vikingas nórdicas del cielo nórdico. En el cráneo de sus enemigos se lo ofrecían a los vencedores, a los héroes, la hidromiel. Hidropatía, pues será un método terapéutico basado en el empleo del agua, aunque pateo significa padecer, padecer. Y se podría pensar en un principio que es padecer de algo de agua. Pues no, por hidropatía son las técnicas que curan a base de agua, a base de baños de agua, a base de bebida de agua, etc. Hidropesía, que se llama a los que la tienen hidrópicos, aparece uno en el Evangelio, es una enfermedad, pero auténtica enfermedad, de que el agua que bebes no la eliminas apenas. Y entonces te vas hinchando y tienes una obesidad mórbida porque el agua no lo eliminas, eres hidrópico, tienes la enfermedad de la hidropesía. Bueno, luego hay otros compuestos. Hidroterapia, este sí, más que la hidropatía, refleja terapia, curación a través del agua. Y, en fin, y estos son los principales, los más usados de hidro. Como vayamos así, no vamos a tener nada. Ya casi se nos ha pasado medio vídeo. He acabado poniéndome un relojito porque la cámara que tengo, que no es otra cosa que el móvil, en cuanto llego a los 32-33 segundos, ¡plaf!, se me corta y no me avisa. Y yo sigo aquí hablando como un tonto y no estoy grabando. Luego pasa lo que pasa. Bueno, voy a ir un poquito más deprisa. Hidro, humedad. No agua, humedad. Ejemplo. Humedad. Que ya sabemos que tiene que ver con el agua, pero no es precisamente agua. Higrómetro. Higrómetro. Medida de la humedad. Importantísimo saber el tanto por ciento de agua que hay en el aire, porque eso repercute mucho en nuestra sensación térmica. Ya te lo he explicado otras veces. No solo es importante el calor, sino el grado de humedad, para tener frío, para tener calor, para sentir frío o para sentir calor. Higroscopio, pues si hidro significa humedad y escopio significa ver, será un aparato que te permite ver, visualizar con imagen cómo aumenta o baja la humedad. Hipno. Hipno significa sueño, y de ahí vienen palabras como hipnotismo, técnicas de reducir al sueño de una forma artificial. Hipnotismo, hipnotizar, hipnotizador, etc. Hasta que cuente 3 y usted cuando mire aquí con el péndulo, con no sé qué, plan, usted se quedará dormido. Y hacen así. A mí nunca me lo han hecho, pero sí que hay personas. Bueno, una vez dije, oiga, sí, venga, me presto.
Y no sé, cuando me vieron o me dijeron, dicen, no, usted no vale. Digo, vaya, qué desilusión. Por lo visto hay personas que valen para ser hipnotizadas y hay personas que no valemos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿O es que aquel hipnotizador no era suficientemente bueno? Bueno, en fin. Hipnótico, pues será todo aquello que tenga que ver con el sueño. El adjetivo hipnótico. Ya no hablamos más, se puede hablar mucho del hipnotismo, de las técnicas de hipnosis, etc. Icon o icono, imagen. Imagen. ¿He puesto acento? No lleva acento. ¿Por qué? Porque es llana y acaba en N. No lleva acento. Entonces, hay palabras como iconoclasta. Clasta es destructor, destruir. Iconoclasta. Anda, este señor se carga todas las imágenes. Una famosa herejía que no reconocía para el culto religioso la veneración de las imágenes. Y entonces entraban en las iglesias y rompían las imágenes. Claro, fue declarado por la Iglesia Católica, la de Roma, fue declarado como una herejía y los llamaron los iconoclastas. Incluso si ahora te encuentras con una persona que todo aquello que veneran los demás, aquello que es sagrado para los demás, aquello que es muy respetable y admirado por los demás, él se dedica a tirarlo. Aquello es una porquería, aquello... Ojalá, tú eres un iconoclasta, vas tirando todo lo que los demás veneran, ¡plá! Tú te lo cargas. Iconografía, pues será el conjunto de gráficos todos hechos con imágenes. Qué sé yo, la iconografía de un libro, pues todas las imágenes que tiene el libro. Lo que decíamos en mi pueblo, los santos. Hoy este libro tiene muchos santos. Debe venir de cuando los libros solo tenían contenido religioso y claro, de contenido religioso eran los santos lo que salían en esos libros. Y desde entonces llamábamos a los gráficos los santos. Oye, este libro tiene muchos santos, muy bonito. Porque si tenía todo letra, claro, no nos atraía. Otra, idio, particular, propio de uno. Ojo aquí. Particular, también propio de uno. Ejemplo, idioma. Es tu propia expresión, la expresión de uno, la lengua de uno. El idioma, ¿en qué idioma hablas? En el mío, hombre, sí, ya lo sabemos. ¿Pero cuál es el tuyo? El mío, el español. Que en otro sitio lo llaman el castellano, pero bueno, internacionalmente, el español. Idiosincrasia. Idiosincrasia es el conjunto o la manera de ser de una persona o bien de un grupo reducido de personas. La idiosincrasia de aquel pueblo, de aquella raza, de aquella región era esto. Hacían esto, se portaban así, tenían esta manera, es decir, de uno mismo, de uno propio. También hay otras palabras que tienen otro significado. Estarás pensando tú, oiga, idiota, idiota. Bueno, pues, idiota, originalmente del griego, idio, era el que se dedica a sus asuntos propios. Pero claro, había dos maneras de dedicarse a sus asuntos propios. Porque quisieras por voluntad propia o porque no te dejaban dedicarte a las cosas de los demás, a la cosa pública. Es decir, era una especie de castigo. Te apartaban. Esto a lo largo de los tiempos, pues claro, aquel que apartaban de tomar parte en las decisiones del público, en la gobernación de los pueblos, en la intervención de todo lo que se cocía, de los impuestos, era porque no tenía capacidad. Y de ahí viene que hoy llamemos idiota a aquel que le juzgamos que no tiene capacidad mental de entender algo, de entender cosas fáciles. ¡Ay, pareces idiota! Bueno, suena insulto. No
lo digas mucho, pero que sepas que viene de ahí. Lo mismo que idiotismo, pues puede significar o la dolencia o la afección de baja inteligencia, por debajo de lo normal, pero también es un recurso lingüístico de aquellos que hemos visto en otros vídeos, el idiotismo, que es una cosa muy, muy particular, muy propia de un solo lenguaje y que no tiene un calco, no tiene una traducción literal en otros idiomas, qué sé yo. Pues por ejemplo uno, a pies juntillas. Oye, esto me lo creo yo, ya te lo puedes creer, a pies juntillas. Pies juntillas. ¿Ya ves tú qué dos palabras? Pies, no hombre, juntillas. Parece un adjetivo, juntos, juntillas. Sí, eso es una cosa muy especial, muy específico de un solo idioma, del nuestro. Eso es un idiotismo. Significa también eso. Otra, iso. Iso significa igual. Y de ahí vienen palabras como isomorfo. Morfo, que ya lo hemos visto varias veces, si cambias la F por la M te sale forma, y es que morfo significa forma. Entonces, ¿qué será una cosa isomorfa? Pues es que la estás comparando con otra y dices, oye, es isomorfa con aquella, tiene la misma forma que. Isotermo, pues si iso es igual y termo es temperatura, significa que tiene la misma temperatura que. Ejemplo, podríamos decir, aunque me parece que no se emplea, pero podríamos decir que los animales de sangre fría, que sabes tú que son los lagartos, las serpientes, los cocodrilos, no tienen una temperatura constante como nosotros, que tenemos 36,5, y la vamos regulando, echando calor o abrigándonos para que no se escape el calor porque hace frío. Nosotros somos de sangre caliente. Ellos, lagartos, culebras, etcétera, son de sangre fría. Podríamos decir que son isotermos con el ambiente, es decir, si en el ambiente tú tienes un termómetro y marca 10 grados, la lagartija que está aquí en su cuerpo tiene 10 grados. Y si el termómetro sube, porque le está dando el solecito, y se pone a 20 grados, la lagartija tiene 20 grados. Oiga, pues si pasa de 10 grados a 20 grados, se notará en la lagartija, y ya lo creo que se nota. Con 10 grados estará aterida, se moverá poco, incluso cuando baja de esa temperatura, como sabe que no se va a poder mover, se ha escondido mucho en las profundidades donde no la encuentren sus enemigos, y allí hiberna, allí pasa el invierno, está como aletargada, es decir, como están los letargos, los cocodrilos y los lagartos. Letus significa muerte, están como muertes, están como muertos. Pero no, luego cuando llega el verano, la primavera, el calor invade, ellos vuelven otra vez a activar su corazón. Oiga, ¿y su corazón cómo pasa? Pues su corazón pasa de latir mucho, cuando está en alta temperatura, a latir muy poco, incluso una vez por minuto o pocas veces por minuto, para mantener sus constantes vitales, que son así. Eso es el letargo. Bueno, de ahí hemos visto isotérmico. Leuco blanco. Blanco significa, y leucocito, blanco, leucocito es el glóbulo blanco de nuestra sangre. No es rojo, ni son plaquetas, que son los tapones que tapan cuando tenemos una hemorragia. No, estos son los glóbulos blancos, son como los polis. Ven un virus a por él y se lo comen. Se lo comen. Son los polis. Los leucoblancocitos. Tejidos, cuerpos, blancos. Leucemia. Pues la leucemia, hemia, es carecer de, no tener de, tener en menos proporción que leucos, los leucocitos. Anda, pues entonces el cuerpo se ha quedado sin polis. Grave, muy grave. Porque entonces todos los bandidos y todos los ladrones, virus, bacterias, y al no estar la policía, nos invadirán el cuerpo y
nos lo destruirán, nos lo matarán. Una enfermedad muy grave, quedarse sin glóbulos blancos. Otra, litopiedra. Litopiedra, y de ahí vienen nombres como litografía. Era una antigua técnica de impresión, de imprimir dibujos, palabras, etc. Hay unas piedras, por lo visto, que cuando escribes en ellos con una tinta especial la absorben, pero no la extienden. O sea, la absorben, pero no la extienden, se queda el trazo nítido. De forma que cuando luego pones un papel encima y presionas mucho, la tinta de la piedra, del alito, vuelve a pasar al papel, despegas el papel, anda, mira, se ha grabado. Esto es un grafo hecho con piedra, es una litografía. Se utiliza hoy para hacer cuadros de rememoración antigua, etc. Y son valiosas, litografías, se siguen haciendo. Litiasis. Litiasis significa piedra y tiasis significa rotura. Bueno, no es el picapedrero que está picando piedra, no. Es que a veces en los riñones nuestros o en los conductos, los uréteres y la vejiga, se condensan, se forman piedras por exceso de concentración de sales. Y esas piedras no son redondeadas como las de un río, no. Son llenas de puntitas, porque se han creado mediante técnicas de fractales de agregación. Y cuando una piedra de estas, que más que piedra parece un pequeño erizo, tiene que pasar por los uréteres, tiene que salir del riñón, ¡guau!, te da unos dolores, unos cólicos impresionantes. Son los famosos cólicos nefríticos, los cólicos de riñón, impresionantes. Bueno, pues para sacarte estas piedras que antes era muy difícil, hoy existen técnicas de litiasis, de romperte esas piedras. Las últimas, bueno, no las últimas, porque las últimas siempre habrá otra técnica más progresiva, eran romperlas a base de rayos láser que entran débiles y difuminados por tu cuerpo y hace que confluyan, es decir, que condensen toda su carga energética en la piedra. Y entonces, ¡clac!, la rompen, la destruyen, la hacen arenita, y al ser ya arenita, pues ya se puede expulsar por la uretra, y ya no nos haría daño. Otro, macro grande, macrocéfalo. Este animal es macrocefálico, que significa que tiene gran céfalo, gran tamaño. Ejemplo, el pulpo. En el pulpo lo ves y dices, jo, si solo tiene cabezón. Esto es un macrocéfalo. Macroscópico, pues significa que es macro, grande, escópico, que se ve. Es decir, que a simple vista ya lo vemos. Esto es algo macroscópico. No es microscópico, es macroscópico. Micro, lo que es pequeñísimo, y necesitaremos aparatitos, lupas, microscopios, etcétera, para verlo. En lo macroscópico se ve a simple vista. Otro, mega, uy, qué bien, y es la última, mega. Uy, ya me he pasado. Mega, megalo, grande, ejemplo, megáfono. Megáfono, sonido grande. Eso es lo que hace un megáfono, agrandar sonido. Y megalómano. Megalomano, tener manía, costumbre de ir a lo grande. ¿Qué te has comprado? Un coche, pero ¿cómo? ¡Bien grande! Oye, ¿tú cuánto te vas a gastar en esto? Yo gastaré todo lo que tengo y tú hacer siempre lo grande, ir a lo grande, ir a lo que más se ve. Eres un megalómano. Bueno, espero que mi móvil no haya dejado de grabar. Hasta luego y te espero en el siguiente.